que los primeros puentes de hierro en el mundo se construyeron en Inglaterra, específicamente el puente Hull Rock Day. Como pueden ver en esta imagen, en la figura 11, en la figura de la izquierda, es un puente tipo arco. Justamente emulaban a los puentes de mampostería de la época, que eran puentes de piedra tipo arco. Sin embargo, se vio de que estos puentes eran más eficientes, eran más livianos, más económicos. Y en el Perú, el primer puente, que es el primer registro, es el puente Balcar, también es un puente de tipo arco, que tiene 2 arcos y medio. Y actualmente sigue en funcionamiento, ¿no? Al principio también tenía fines para que pase el ferrocarril. En Arequipa tenemos dos casos muy importantes, podría decir uno de los primeros que he podido encontrar. Entonces, el puente de Fierro es uno y también el puente Zumbay. Ambos podemos ver que tienen el mismo sistema, ¿no? Un sistema de torres y armaduras. Entonces, actualmente el puente Simón Bolívar, el puente de Fierro, sigue con la misma configuración, ¿no? Sin embargo, el puente Zumbay, el puente Zumbay es ubicado en Zumbay, en la provincia de Zumbay, ¿no? Y también se construyó al principio para que pueda transitar la ruta ferroviaria del sur también. Sin embargo, se ha cambiado su sistema estructural. Y en el año 1873 se tiene registro de que se terminó de construir el viaducto Verrugas, un viaducto, como pueden ver, muy alto, de 3 torres, 4 luces también grandes, en Huaracheví, Lima, también para permitir el paso de los ferrocarriles. Sin embargo, se ha destruido 2 veces por la crecida del río Río. Puedes sentarse un poquito más acá, más al costado, estoy grabando. El puente Zumbay se ha cambiado su sistema estructural, seguramente se destruyó en su pasado, ¿no? Puesto que debajo pasa el río Zumbay, y actualmente es de acero y tiene perfiles de arma hielo. Y lo mismo pasa con el puente de Verrugas o viaducto Verrugas, es también de sistema cantilever y es de acero. Bien, ahora voy a hablar un poco sobre los sistemas que componen nuestro puente de fierro, que es un sistema de armaduras fin y un sistema de torres. Básicamente, estos dos ensambles han permitido en su época poder construir viaductos largos, viaductos altos, importantes, que puedan soportar cargas fuertes, ¿no? Y sin embargo se ha usado material, se ha usado en total poco material. Entonces, la armadura tipo FIC básicamente es una estructura de tipo podríamos decir telaraña, es una FIC truss, una armadura FIC, perdón, que básicamente funciona a tracción y compresión. Los elementos diagonales funcionan plenamente a tracción y el elemento central trabaja plenamente a compresión y es un elemento más robusto. Este sistema es eficiente ya que permite a los elementos diagonales ser una sección reducida, ¿no? Porque trabajan plenamente a tracción, y como es un elemento metálico, entonces tiene un buen comportamiento a dicho tipo de esfuerzo. En esta imagen se tiene una lámina de diseño tipo K que pertenece a la Phoenix Bridge Company, a la compañía que justamente ha fabricado el puente de fierro. Entonces podemos comprobar de que en su época esta tipología de puentes eran muy usadas en diversas partes del mundo, como Estados Unidos y en Sudamérica. Bien, también quiero comentar sobre la sección Phoenix, que son básicamente las columnas que conforman las torres. La sección Phoenix ha sido también patentada por la misma compañía, y sin embargo esta sección era muy eficiente ya que tiene una distribución de área alejada de su eje, ¿no? Y con la adición de estas aletas, entonces aumentaba sus propiedades de inercia. Esta compañía contaba con estas columnas de tipo Phoenix de 4 hasta 8 segmentos, ¿no? Y así ellos podían construir elementos largos, robustos y que puedan soportar cargas muy grandes. Bien, ahora quiero también comentar sobre material. Como sabemos, el puente de fierro, como se llama, es en efecto un puente de hierro, no es un puente de acero. Y en esa época se construían justamente con ese tipo de hierro. Mamani Calcina en 2020 hizo una investigación sobre el puente de fierro, un análisis microestructural, en la que llega a la conclusión de que el puente de fierro, las columnas, las vigas y los abióseres son de hierro modelado. Entonces, con dicha referencia hemos hecho las investigaciones bibliográficas y también investigación de laboratorio para poder, encontrar los valores representativos de las propiedades mecánicas de nuestro puente de fierro. Se ha consultado específicamente 3 trabajos y se ha llegado a
más o menos son unos valores promedio, ¿no? que podamos usar como representativos. Dichas propiedades que hemos encontrado, ¿no? Las propiedades bibliográficas del laboratorio, las hemos comparado con materiales modernos, con el acero dulce A36, el hierro dúctil ACTM395, y como podemos ver en la figura de en la curva, las propiedades son muy parecidas, ¿no? La curva verde y la curva naranja son muy similares, que pertenecen al hierro pudelado, y la hemos comparado como mencioné, con materiales modernos. Entonces, de aquí podemos ya sacar una conclusión de que el hierro pudelado prácticamente tiene la mitad de utilidad que un hierro dulce, y también casi el 70% de resistencia. Bien, también como es una estructura histórica, una estructura existente, se han seguido las recomendaciones de Lorenzo, en la que básicamente adapta las recomendaciones de ICOMOS para este tipo de estructuras, que parte desde la adquisición de datos en la que se recopila información existente, y si es que no se cuenta con la misma, se realiza investigación de campo y laboratorio, ¿no? Para que después, con la información suficiente, poder modelar la estructura, poder caracterizar su comportamiento. Claro, con las propiedades de los materiales de cada uno, ¿no? Y también con la caracterización de sus cargas. Para después poder realizar un diagnóstico de su seguridad y de su estado, ¿no? Ya dependiendo del tipo de análisis que se pueda contar. Y después de esto se traduce en poder generar un expediente o poder realizar medidas correctivas, ¿no? Porque eso es lo ideal, poder conservar una estructura o realizar algo para conservarla, reforzarla o alguna decisión que se pueda tomar. Entonces, todas estas recomendaciones se traducen en un expediente de ejecución. En nuestro caso, hemos realizado nuestra investigación para dar un diagnóstico. También la parte de cómo es un puente, hemos seguido las recomendaciones del AASHTO y del PIR, que de acuerdo a la zona sísmica donde se encuentra la estructura y también al grado, digamos, de importancia de la estructura, nos sugieren utilizar determinado tipo de análisis, como puede ser un análisis unimodal, espectral, elástico, multimodal, o un análisis tiempo-historia. Y también, por supuesto, análisis estático, digamos, lineal estático, incremental estático, que sería el pushover, o un tiempo historia lineal o no lineal. En nuestro caso, hemos ejecutado el análisis multimodal espectral, el análisis unimodal, el análisis tiempo historia y el análisis pushover. Bien, también para la parte del desempeño sísmico, se ha consultado, ¿no? En lo que es referente a los niveles de desempeño sísmico y también a los niveles de sismo. Para nuestro caso de puentes, el AASHTO nos menciona que para puentes hay dos sismos. El sismo de diseño, que correspondería a un sismo de 7% de probabilidad de excedencia para 75 años, que es igual a un sismo de 1000 años en periodo de retorno, y un sismo extremo, o un sismo MCE, que correspondería a un sismo de 3% de probabilidad para 75 años, de 1475 años de periodo de retorno. Y para puentes se tienen los objetivos de esencial y de seguridad crítica. Sin embargo, hemos tomado esta imagen de referencia del CAO que se emplea en edificaciones. Bien, ahora vamos a pasar justamente a nuestro caso concreto del puente de fierro. El puente de fierro está ubicado en la parte sureste de Arequipa, específicamente une la parte de San Jerónimo con la parte de Vallecito, la avenida Parra, y tiene aproximadamente medio kilómetro de longitud. Entonces, cubre esta parte de Chacras, pasa por el río Chili y une este desnivel, ¿no? Para poder conectar a la avenida Parra. Bien, como habíamos dicho, el puente de fierro al principio se terminó de construir en este año 1871 con fines ferroviarios, ¿no? para que pueda transitar los trenes. Sin embargo, en 1910 se desvía la línea del tren de esta zona y cae en desuso, hasta que en 1949 se le coloca una losa de concreto armado directamente sobre las vigas del puente. Entonces, desde esa época empieza a funcionar como un puente vehicular. En 1985 se la declara monumento histórico y en 3 ocasiones Defensa Civil la declara como una estructura peligrosa, una estructura que pone en peligro la seguridad pública, ¿no? De los transeúntes, de los vehículos y también de las personas que viven cerca al puente de fierro. Y en el 2021 se la declara, ¿no? como una estructura
peatonal, solamente para uso de peatones y ciclovía. Bien, el puente de fierro, como había mencionado, es un puente de casi medio kilómetro de longitud, tiene 486 metros de largo, está compuesta por torres, ¿no? Se ha caracterizado como la unión de torres y una armadura principal que justamente cruza el río Chili, que está sobre el río Chili, de casi 38 metros. Entonces, este ensamble de torres están conectadas por armaduras secundarias, ¿no? Armaduras finas. Entonces, cada tramo son módulos, ¿no? Cada módulo tiene 9.14 metros de longitud, es típico, y se tiene la luz principal. La calzada de losa de concreto sobre la que está el puente de fierro es de 5.1 metros de ancho. Bien, además de las consideraciones geométricas que se han realizado, también se ha hecho una revisión de las condiciones de contorno, ¿no?, del puente, que como son las conexiones y las cimentaciones. Luego de las evaluaciones, se ha llegado a la conclusión de que el puente de fierro es una estructura tipo armadura, es decir, que trabaja a fuerzas axiales, ¿no?, ya que es un ensamble podemos decir, de componentes y están unidos por piezas y también por tornillos. Quiero hacer un hincapié en justamente los elementos, los arriostres. Como pueden ver, son estos dos elementos delgados y también estos tres delgados. Como pueden ver, la conexión tiene una sujeción en la parte externa. Esto le permite trabajar a tracción. Sin embargo, si es que la estructura la quiere hacer trabajar a compresión, justamente el elemento no va a trabajar, se va a liberar. Entonces, es un tensor. Se ha considerado estos arriostres como tensor, los arriostres en dirección transversal y longitudinal. Y las cimentaciones son de tierra, ¿no? Bien, también se ha hecho un levantamiento, una revisión de sus secciones. Podríamos decir que las secciones más importantes son las columnas Phoenix tipo 1 y las columnas Phoenix tipo 2. Las columnas Phoenix tipo 1 son las columnas de todas las torres de casi 30 centímetros de diámetro entre lados extremos, y la columna Phoenix tipo 2 tiene casi 40 centímetros de diámetro. La columna tipo 2 está presente en las torres que están justamente al lado del río Chili, ¿no?, en esas dos torres, nada más. Los demás elementos, también hay vigas que unen justamente a las columnas, que son de sección Phoenix, de 20 centímetros de diámetro. También se cuenta con vigas transversales, doble canal, doble C, y las vigas longitudinales que van a todo lo largo del puente son de 38 centímetros de diámetro. Y los tensores transversales y longitudinales son de sección cuadrada, de sección maciza, cuadrada y circular. Bien, como había mencionado, se ha tomado justamente la estructura del puente como un ensamble de torres, ¿no?, un cuerpo de torres y la armadura principal. Prácticamente un cuerpo de torre está conformado justamente por la torre en sí misma, ¿no?, de dos niveles, arriostrada longitudinalmente y transversalmente, y tiene como aletas a las armaduras secundarias, que con las demás torres va a poder formar el puente de fierro, ¿no? Y se tiene acá la superestructura, que es la losa de concreto de 5.1 metros de ancho, ¿no? Y como pueden ver, cuenta con vigas de diafragma casi 4 metros, y está apoyada directamente sobre las vigas longitudinales tipo I del puente. Entonces, prácticamente es una sección compuesta, ¿no?, la superestructura. Bien, este es el modelo, una captura del modelo estructural del puente. Como pueden ver, casi medio kilómetro. Para poder modelar toda la estructura, toda la parte de hierro, se han usado elementos tipo frame de 3 grados de libertad por nodo, solamente a traslación, más no en rotación. Y se ha usado elementos tipo shell para poder modelar la superestructura, ¿no?, de un elemento bidimensional. Bien, para las propiedades de los materiales, como se ha mencionado, se ha hecho la revisión bibliográfica, se ha hecho la investigación de laboratorio y se ha tomado estos valores representativos para tracción. Sería el módulo elástico, los esfuerzos de fluencia último y las deformaciones respectivas, ¿no? En el caso de último llega a 10% y en el caso del punto de fluencia llega al 0.115%. Y para la parte de compresión, ya que hemos visto son elementos esbeltos, por lo tanto debe considerarse, se ha tomado las fuerzas críticas de pandeo justamente para las columnas y los elementos de compresión. Bien, en esta slide podemos ver las rótulas que
se han generado. Estas son las rótulas que se han definido para las columnas, para 3 tipos de columnas, ya que tienen esbeltez distinta. Solamente difieren en su parte de compresión, ¿no? Y las rótulas de los abiostres solamente se había definido en la parte de tracción, ya que, como hemos visto en las consideraciones anteriores, no trabaja con presión, entonces es prácticamente un elemento de compresión cero. Bien, y para la caracterización de cargas, este trabajo también ha buscado poder comparar, ¿no?, cómo trabajaba como una estructura ferroviaria y también cómo trabajaba como una estructura vehicular. Entonces se ha considerado las cargas para cada caso. Para el caso vehicular se han tomado las recomendaciones del ASHTO, y para la condición ferroviaria, las recomendaciones de la ARIMA, que es la institución que da las recomendaciones para el diseño de puentes ferroviarios. En ambos casos considera carga muerta, ¿no?, todo lo referido al peso propio y la carga que no se mueve. Para la carga móvil, en el caso del ASHTO, hemos considerado el camión H1544 de 2 ejes y 13 toneladas. Este camión, como sabemos, no es el camión moderno del tipo HL93. ¿Por qué hemos decidido usar este camión? Puesto que, debido a las dimensiones de nuestro puente de fierro, tiene una calzada de casi 2.5 metros de ancho. Por lo tanto, para poder caracterizar las cargas que sí podrían pasar sobre el puente de fierro, es el camión más adecuado que sí podría transitar, ¿no?, que sí tiene las dimensiones para poder transitar sobre el puente. Sin embargo, si es que queremos utilizar la carga HL93, no es factible, puesto que no tiene las dimensiones necesarias, ¿no? No pasaría un camión de ese tipo. Y para el caso de la ARIMA, hemos considerado el tren de cargas Copper E20, que básicamente es el tren de diseño Copper E10 multiplicado por un factor de 2. En las siguientes slides vamos a comentar un poco más sobre ello. En ambos casos se ha considerado la carga de impacto, fuerza longitudinal, la carga peatonal, fuerza lateral, y respectivamente para la parte sísmica se han tomado los espectros de aceleraciones, ¿no?, para el ASTO y para la ARIMA en cada caso, y sus respectivas combinaciones de carga. Bien, aquí les quiero comentar un poco sobre el tren de diseño Copper E10. Este tren de diseño Copper E10 se ha empezado a usar desde la época en que se construía, ¿no?, en la época en que se construyó el puente de fierro, que básicamente es un tren, como pueden ver, de varios ejes y una carga distribuida posterior. En nuestro caso hemos usado, como mencioné, el tren de diseño Copper E20, que es el doble que se le aplica un factor de 2 a este tren de diseño. Cabe mencionar que actualmente, para el diseño de puentes, en la actualidad se utiliza el tren de diseño Copper E80, es decir, que se le multiplica 8 veces, ¿no?, a este tren de diseño. Y para el caso de la condición vehicular, hemos utilizado el camión H1544 de 6.000 libras en el eje delantero y 24.000 libras en el eje posterior, y una carga repartida de 480 libras sobre el pie. Bien, para la parte sísmica, en ambos casos, para la construcción del espectro, en el caso del ASHTO y de la ARIMA, se han considerado los coeficientes de aceleración, ¿no?, del USGS. Se ha revisado los mapas de peligro sísmico, los mapas de isoaceleraciones, ¿no?, para cada tipo de suelo. Para el tipo de suelo, en este caso hemos utilizado el tipo de suelo tipo B, roca, y hemos construido los respectivos espectros. En el caso del ASHTO, el procedimiento es el convencional, podríamos decir. Sin embargo, para el caso de la ARIMA, nos hace unas condicionantes, ¿no? Depende si es que nuestro puente tiene un periodo menor a 0.03 segundos, y se le incluye este primer tramo, ¿no?, que va de una aceleración de casi 0.45 a la aceleración pico de 1.2. Sin embargo, como nuestra estructura tiene un periodo mayor a dicho valor, entonces considera directamente desde la aceleración pico, ¿no? Y también considera un factor de amortiguamiento, que en nuestro caso es igual a 1. Bien, para la parte del análisis unimodal, hemos utilizado justamente este análisis para poder validar nuestro modelo. Básicamente consiste en aplicar una carga uniformemente distribuida en la superestructura, lateralmente y longitudinalmente. En nuestro caso, hemos utilizado una carga unitaria uniformemente distribuida en la superestructura,
Hemos obtenido los respectivos factores alfa, beta y gamma, y con los datos de peso y la longitud hemos obtenido finalmente el periodo para este análisis, que es de 0.52 segundos. Y también hemos podido obtener la cortante basal de 1147 toneladas para este tipo de análisis. Bien, en la parte del análisis multimodal espectral hemos utilizado el método de Ritz y hemos tomado en cuenta los 25 primeros modos de vibración para poder capturar al menos el 90% de masa participativa. El periodo fundamental es de 0.60 segundos y corresponde a la imagen A, que básicamente corresponde básicamente a la parte del puente, ¿no?, que está sobre el río, la parte central. El segundo modo de vibración, como podemos ver, tiene forma dos crestas. Para el tercer modo, que también forma tres, ¿no?, podemos ver, y para el cuarto, 4, y así respectivamente, y así consecuentemente, ¿no?, para cada modo de vibración. Y cabe mencionar que el modo para la dirección X, que sería la dirección longitudinal, corresponde al modo número 2 y es de 0.29 segundos. Entonces, como mencioné, se ha hecho el análisis unimodal para poder validar nuestra estructura y podemos ver de que el periodo obtenido de 0.52 con el periodo obtenido en este análisis de 0.60 nos da un resultado no muy alejado, ¿no?, que ya nos da un grado de confianza con nuestro modelo. También hemos obtenido un desplazamiento máximo de 13 centímetros en dirección transversal y de 8 centímetros en dirección transversal para este análisis. Y para el análisis multimodal hemos obtenido una cortante máxima de 931 toneladas. Bien, también se ha realizado el análisis tiempo-historia lineal. Para ello hemos utilizado 3 registros sísmicos y las normas respectivas nos recomienda usar 3 registros y utilizar la mayor respuesta, o utilizar 7 y utilizar el promedio. En este caso hemos utilizado los registros de Loma Zacarí de 2018, de Pisco de 2007 y de Atico de 2001 en ambas direcciones, ¿no?, este-oeste y norte-sur. Bien, como sabemos, es necesario, antes de utilizar estos registros, poder pasar por un tratamiento, ¿no?, tratamiento de señales. Entonces, se ha seguido las recomendaciones del AC 716 y del IGP, se ha hecho corrección por línea base y se ha filtrado por pasabanda en un rango de frecuencias de 0.1 a 25 Hz. Y se ha hecho su respectivo escalamiento al espectro de diseño de la ASHA. Cabe mencionar que se ha hecho análisis tiempo-historia solamente en condición vehicular, ¿no?, ya que hacerla con una estructura ferroviaria sería no sería tan necesario, ¿no?, puesto que probablemente ya no puedan transitar trenes, ¿no?, en adelante. Bien, y para la parte del análisis de pushover, como se ha mencionado, la norma nos menciona los dos tipos de sismo, ¿no?, para puentes, un raro y extremo. Sin embargo, también hemos utilizado el sismo raro y ocasional para poder hacer una evaluación más completa, ¿no?, para hacer una analogía con las edificaciones convencionales. Entonces, se ha determinado los 4 espectros de demanda, ¿no?, para cada nivel de sismo. Bien, también para hacer el análisis pushover es necesario aplicar una carga, ¿no?, un patrón de cargas. En nuestro caso, hemos utilizado un patrón de cargas proporcional al primer modo de vibración y con control de desplazamientos. Entonces tiene esa forma, ¿no?, es parecido al primer modo de vibración como hemos visto en la imagen del análisis multimodal. Y también es necesario, para nuestro caso, para hacer el análisis pushover, poder determinar el factor de participación modal de masas y el coeficiente de participación de masas, ¿no? Para cada caso hemos obtenido dichos valores para poder después de haber realizado nuestro análisis pushover, ¿no?, después de haber corrido el análisis con las respectivas rótulas. No había mencionado de que las rótulas plásticas usadas en las columnas y los arriostres han sido colocadas en la mitad de cada elemento y las rótulas han sido plenamente a fuerza axial, ¿no? Entonces, luego de haber realizado el análisis pushover, se ha obtenido esta curva de capacidad de cortante versus desplazamiento y se han determinado estos factores para poder hacer la conversión, ¿no?, a las coordenadas espectrales.
Bien, en esta imagen, en esta slide, ya se ha convertido la curva de capacidad, como hemos visto en la anterior, al espectro de capacidad, ¿no? En coordenadas espectrales. Y después también con las recomendaciones se ha bilinealizado, se ha hecho un modelo elastoplástico del espectro de capacidad para poder determinar los puntos de desempeño, ¿no? Con la intersección de los sismos de demanda. Bien, ahora vamos a hablar sobre los resultados que se han obtenido en cada tipo de análisis, ¿no? Como había mencionado, se ha hecho la comparación de los tres tipos de análisis y se ha determinado de que, bueno, para el análisis tiempo-historia se ha obtenido un desplazamiento máximo transversal de 15 centímetros, ¿no? 15.6 centímetros y una cortante basal de 1.376 toneladas. Entonces, este es el análisis más conservador que hemos obtenido, ¿no? Sobre el análisis unimodal y el análisis multimodal espectral. Y en el análisis multimodal espectral se ha hecho el análisis en cada dirección, transversal y longitudinal, y hemos obtenido un desplazamiento máximo de 12 centímetros en dirección transversal y 46 milímetros en dirección longitudinal, es decir, es muy rígido, ¿no? En esta dirección. Y las cortantes de 1333 en dirección transversal y 3031 en dirección tonelada, en dirección longitudinal. Bien, para poder discutir un poco los resultados, se ha visto de que bajo cargas de gravedad y de sismo, los arrestres superiores transversales en todas las torres superan el índice de fluencia por fracción en las torres mayores. Y las vigas longitudinales presentan fuerzas axiales y momentos relativamente bajos. ¿Esto a qué se debe? Debido a que todas las torres, como es prácticamente es una viga, ¿no? Apoyada continuamente, prácticamente es un puente continuo, esto le hace reducir los momentos y prácticamente le hace solamente trabajar a fuerzas axiales, como armadura en sí, ¿no? Y también se ha visto que las torres 14 y 15 resisten mayor fuerza cortante, con un 13% de la fuerza total basal, ¿no? Las columnas tipo 1, Phoenix tipo 1 y 2 presentan demandas máximas de 28 y 60% respectivamente. Bien, en esta gráfica se ha hecho una gráfica de las torres, se han numerado las torres versus la fuerza cortante. Como vemos, la torre 14 y 15, que son las torres del medio, que sostienen la luz mayor, la armadura principal, sostienen mayor cortante basal, ¿no? Sin embargo, es interesante notar que las torres adyacentes, inmediatamente adyacentes, absorben una fuerza cortante menor, ¿no? Y sin embargo, las torres intermedias absorben una fuerza cortante mayor. Entonces, esto se debe al comportamiento modal, ¿no? Como hemos visto en las formas de vibración, las primeras formas de vibración tienen importante participación modal. Y hemos visto que se forman las crestas, ¿no? Y justamente en estas zonas es donde se han formado las crestas, por lo que nos quiere decir de que estas torres tienen buena rigidez y por lo tanto absorben mayor fuerza cortante. Bien, en los resultados del análisis tiempo-historia se ha visto de que el registro de ATICO del 2001 es el registro donde se ha podido obtener mayor respuesta, ¿no? Mayores desplazamientos en dirección transversal en los nudos de control en la parte justamente de la armadura principal, ¿no? Vamos a llamarle la parte media. Y también el mismo registro nos ha permitido obtener la mayor fuerza cortante basal, también en dirección transversal. Bien, y acá hacemos nuevamente una comparación, ¿no? de los tres métodos que se han aplicado, y se tiene que el análisis tiempo-historia, ¿no? Con el registro de ATICO tenemos mayor respuesta. Para la parte del pushover, para la evaluación del desempeño sísmico, con los respectivos niveles de sismo y los niveles de desempeño, hemos podido ver de que nuestro puente cumple con los dos criterios del ASHTO, que nos dice el ASHTO, que es el criterio esencial y el criterio crítico. En nuestro caso, el puente de fierro es un puente, se ha clasificado como un puente esencial, entonces tiene una holgura bien pronunciada, ¿no? Para poder cubrir hasta el colapso. ¿Puedes retroceder un momento? Bien, bueno, como se ha mencionado, se ha tomado en cuenta los dos niveles de sismo menores, que es el sismo raro y ocasional, que para edificaciones convencionales sería el sismo raro, el sismo de diseño, ¿no? Y para nuestro caso es el sismo muy raro.
Entonces se ha tomado estos dos sismos también para poder tener una referencia, ¿no? Si es cuánto más trabaja, digamos, un puente que una edificación. Y entonces se ha visto de que el puente de fierro cumple el criterio totalmente, no cumple el nivel de desempeño totalmente operacional, puesto que su deformación máxima es mayor, ¿no?, a la deformación para este objetivo. Sin embargo, sí cumple para los tres siguientes, que es operacional, seguridad de vida y también seguridad de vida para los sismos muy raros y extremos. Sin embargo, el AASHTO nos dice, ¿no?, para puentes esenciales, entonces tenemos que cumplir este sismo. Sin embargo, también cumple para, si es que fuese un puente crítico, ¿no? Bien, y ahora, con la anuencia del jurado, voy a pasar a leer las conclusiones más importantes. Se ha realizado el análisis multimodal obteniéndose los periodos, ¿no? Se ha tenido el periodo fundamental, que es de 0.60 segundos en dirección transversal. Los subsiguientes modos hemos visto que también son en dirección transversal. Y el modo número 12 corresponde a la dirección longitudinal, es con 0.29 segundos. También se ha llegado a la conclusión de que para nuestro puente es necesario utilizar el camión de diseño, ¿no?, el H1544 de 2 ejes, que está dentro justamente también del AASHTO en su versión del 2012. Entonces, por sus dimensiones y por su peso, sí representa a las cargas que podrían pasar por el puente de fierro. Sin embargo, también podemos mencionar de que este camión de diseño cubre holgadamente todos los camiones livianos, vehículos livianos que circulan en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, prácticamente se tiene un camión muy pesado, ¿no? O sea, se ha analizado como un camión muy pesado y nuestro puente trabaja muy bien. De la comparación de las respuestas bajo cargas vehiculares urbanas con las recomendaciones del AASHTO y las cargas ferroviarias con las recomendaciones del AREMA, concluimos que el puente de fierro en condición vehicular trabaja a una capacidad del 60% en las torres más críticas, que son las torres 14 y 15, ¿no?, mientras que la demanda en condición ferroviaria es de 86%. Las columnas Phoenix de las torres cumplen los requisitos elásticos de resistencia con demanda máxima de 28% en las columnas Phoenix tipo 1 y 60% en las tipo 2. Las tipo 1 son las columnas, como mencioné, que están presentes en las torres, ¿no?, intermedias, y las tipo 2 nada más en las torres centrales. De las condiciones de carga, de gravedad y de sismo, los abiertos superiores transversales de todas las torres son las más solicitadas, ¿no? Hemos visto que bajo carga sísmica, prácticamente el puente de fierro hace trabajar más a los arriostres que a las columnas. Como es una estructura tipo armadura, entonces gira, ¿no?, gira en sus apoyos y hace trabajar más a los arriostres, por lo que funcionan como fusibles nuestros arriostres. Y en caso, por ejemplo, si es que ocurriese un sismo importante, su reemplazo de dichos elementos sería relativamente sencillo y no afectaría el funcionamiento de toda la estructura. Y las vigas longitudinales prácticamente trabajan a fuerzas axiales y a momentos muy bajos debido al apoyo continuo, ¿no? De los resultados del análisis multimodal, las torres mayores 14 y 15 resisten la mayor fuerza basal con 13% de la fuerza total, y las torres adyacentes toman de 2.8 a 3.6%, mientras que las torres intermedias absorben una fuerza cortante de 4.3 a 5.4%, ¿no? Entonces, estas torres, las intermedias, absorben mayores fuerzas que las torres adyacentes a las torres centrales. Y esto es debido a que las torres centrales, como hemos visto, sostienen mayor área tributaria, ¿no?, que corresponde al área central, que es de casi 48 metros, y a diferencia de las demás torres que tienen un espaciamiento de 9 metros, ¿no?, 9.14 metros. Del análisis tipo historia con el registro de Moquegua, que corresponde al sismo de Atico de 2001, con un PGA de 0.29 G, se tiene una cortante basal de 1.365 toneladas, ¿no?, y un desplazamiento máximo de 15.5 centímetros transversalmente. De la misma manera que el análisis multimodal espectral, la distribución de fuerzas cortantes es similar a la del análisis multimodal, es decir, que las torres 14 y 15 también se llevan gran parte de la fuerza cortante, ¿no?, un 14%, y también ocurre lo mismo en las torres intermedias, que es de 3.5 a 4.5%. Entonces, esto es debido a su naturaleza, digamos, dinámica, ¿no?, del puente. Se comporta muy similar
con un análisis espectral que con un tiempo historia también. El material también, después de la revisión, el material es parecido elásticamente al acero A36, tiene un módulo elástico muy similar, 994 gigapascales a 200 gigapascales. Sin embargo, tiene una ductilidad del 50% del acero y un esfuerzo máximo del 70%, ¿no?, del acero 36. Entonces es un material menos resistente, ¿no? Y también obviamente es menos dúctil debido a que el material es antiguo. Prácticamente es un acero primitivo, ¿no? Bien, también se tiene que el mecanismo de regulación global se da con los ariostres, ¿no?, en todos los casos, y no en las columnas. Y también se puede despreciar la resistencia a compresión de los ariostres. Ya hemos visto por las condiciones de contorno, las condiciones de conducción que tienen estas. Y podríamos sumar también esto a su esbeltez. Y la fuerza de compresión es 500 veces menor que la fuerza de tracción, ¿no? Entonces prácticamente es despreciable. Se evalúa el desempeño sísmico del puente de fierro y cumple el objetivo del puente esencial para un sismo muy raro de 1000 años de periodo de retorno y cumple la seguridad de vida, ¿no? Es decir, que después de un periodo después de un sismo de este periodo de retorno, es operacionalmente completo y no pone en seguridad, no pone en peligro la vida, ¿no? Es decir, que tiene un poco de daño, casi nada. Y adicionalmente el puente desempeña el nivel de seguridad de vida para el sismo extremo también de 2465 años, ¿no?, según LASP. El puente de fierro también puede soportar cargas vehiculares de hasta 15 toneladas y puede reabrirse sin problemas, dado que trabaja a un 60% de su capacidad, ¿no? Y el puente de fierro, cabe resaltar de que el puente de fierro tiene más de 150 años de vida, ¿no?, de trabajo. Y ha soportado todos los terremotos que se han tenido desde esa época y no se han tenido registros importantes de daños en la estructura, ¿no? Por lo tanto, podemos comprobar que es una estructura muy fuerte, muy resistente. Y no tendría problemas, ¿no?, para poder seguir funcionando. Bien, ahora en la parte de las recomendaciones, una recomendación importante, considero de que se debe realizar una evaluación de las cimentaciones, no son cimentaciones de piedra y calicante. Por lo tanto, sería muy adecuado, pertinente poder realizar una evaluación y dar un respectivo reforzamiento si fuese necesario el caso, ¿no?, para que pueda resistir los sismos muy raros y extremos. Además, también es necesario considerar el río Chili, que justamente que es donde justamente se están apoyando las torres del medio, las 14 y 15, justamente las torres más importantes. Quiero acotar de que más o menos por los años 90 hubo una crecida del río Chili en la que afectó justamente esas cimentaciones. Entonces se ha hecho una subzapata, se ha hecho una calzadura de dichas cimentaciones y por lo que ya no tiene problemas, ¿no?, hasta la época. También se recomienda realizar estudios de propiedades mecánicas por componentes y elementos debido a la gran variabilidad que presenta este material. Como había mencionado, este puente se construyó en el siglo XIX, ¿no? En dicha época no había un procedimiento estándar en la fabricación de los materiales, por lo que sería muy adecuado, muy, digamos, más preciso poder realizar una evaluación mecánica de los materiales por componentes, es decir, las propiedades por columna, por ariostres, por vigas, ¿no? Otra recomendación también es realizar investigaciones de monitoreo estructural. ¿Para qué? Para poder determinar y validar la respuesta dinámica del puente en condiciones reales. Porque lo que hemos realizado, ¿no?, hemos asumido que está rotulado, ¿no?, que es una armadura, y demás consideraciones de contorno, ¿no? Sin embargo, cuando se hace un monitoreo estructural nos da el comportamiento real. Entonces ahí se puede hacer un contraste con el modelo que estamos realizando y poder afinarlo mucho más, ¿no?, y poder después generar mejores propuestas, ¿no?, de reforzamiento o alguna otra. También se recomienda realizar una propuesta de rehabilitación y reforzamiento con el objetivo de reaperturar su funcionamiento, dado que su respuesta demuestra un excelente comportamiento estructural y sísmico, ¿no? Hemos visto de que el puente trabaja máximo a un 60%, ¿no?, y 28%. Entonces, es necesario, yo creo que sería una muy buena opción poder considerar esta estructura para poder aliviar
el tránsito en esta parte de la ciudad, ¿no? Como hemos visto, tiene la capacidad. Y bueno, se ha suspendido sin una verificación técnica, ¿no? Sin una evaluación minuciosa sobre la misma. También se recomienda finalmente realizar las acciones de inspección, mantenimiento y pintura de sus componentes y conexiones para evitar el deterioro, ¿no? Debido a las lluvias, y prolongar la vida útil de este monumento histórico. Como hemos visto, es un monumento bonito y también es una buena estructura, que trabaja estructuralmente muy bien. Bien, bueno, eso es todo. Muchas gracias.